El Señor se ha movido en mi corazón como nunca antes sobre lo horrible del pecado, lo horrible que es, lo destructivo que es y, y cuánta destrucción causa. Cual se dio a sí mismo por nuestros La pecados, cruz. para librarnos de este presente siglo malo, La cruz sola puede dar libertad al cautivo. conforme a la voluntad de Dios, Padre y nuestro, El estándar del proceso entero de la redención. a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La gloria divina. Amén. Bueno, lo digo de esta manera. Los últimos años, supongo. El Señor se ha movido en mi corazón como nunca antes sobre lo horrible del pecado, lo horrible que es, lo destructivo que es y, y cuánta destrucción causa realmente, porque es que eso ha matado a todo ser humano que jamás ha vivido, desde todos los tiempos hasta esta hora presente, con la excepción de aquellos y nosotros nacimos muriendo. El pecado es la causa de eso. No tanto una acción de pecado que cometemos, pero más bien la naturaleza pecaminosa. Y el pecado ha dañado toda la raza humana y es la causa de toda guerra, problemas, dolor, enfermedad, sufrimiento, muerte, el pecado. La única cura para ello, la única cura me refiero, no es solamente una de varias, es la única cura, Jesucristo y este crucificado. Escucha lo que le estoy diciendo. Desafortunadamente, la iglesia moderna, en su totalidad, parece que está tratando de sustituir otras cosas en lo que refiere a la respuesta o la solución para el problema del pecado, y eso es absurdo. Usted puede entender que el mundo hace eso porque ellos no saben, pero la iglesia que debe de saber lo correcto, y algunos sí, pero la mayoría no saben. Y el pecado roba, mata y destruye. Y es algo que es tan terrible que Dios tuvo que venir a ser hombre. El hombre, Cristo Jesús. Para que el problema del pecado se resolviese y se pudiese resolver y como, así como fue en la cruz del Calvario. Piensen lo que le estoy diciendo. Jesucristo era y es un hacedor de milagros, pero tomó más que eso para resolver el problema del pecado. Él podía hasta resucitar a los muertos, pero tomó más que eso para resolver el pecado. Tomó que Él se entregase a sí mismo como un sacrificio en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Y al tener esta salvación, todo lo que tenemos que hacer es exhibir fe. Fe, creyendo que Dios es la solución, el Señor es la respuesta, nuestro Salvador. Y Él se entregó a sí mismo, como John escribió, o perdón, como John nos leyó, para liberarnos de este mundo presente de tanta maldad. Y tratamos con esto el día de ayer. Lo que la humanidad necesita es ser libre. Y Jesús murió en el Calvario para que podamos ser libres de este mundo de maldad. Desafortunadamente, realmente, lamentablemente, no hay libertad en la mayoría de las iglesias, no creen en ello.
Y, y, pero aún para aquellos que creen, el Señor todavía está libertando a los cautivos. Amén. Para aquellos que creen, alabado Dios. Y es la voluntad de Dios que nosotros seamos libres de toda la maldad. No es la palabra de Dios o no es el deseo de Dios que caigamos en el pecado o ataduras de las tinieblas o de ninguna manera, no. Es la voluntad de Dios que seamos libres de este mundo malo o de este siglo malo. Y este mundo es malo. Lo decimos. eh, lo decimos una y otra La vez, carne y el diablo. el mundo, la carne y el diablo. Ese es el problema del hombre, el mundo, la carne y el diablo. El mundo, no amen al mundo ni las cosas del mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso está bastante claro. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. ¿Y qué significa el amar al mundo? ¿Me pueden decir ustedes? Bueno, simplemente significa estar conectado especialmente con las emociones y físicamente a un sistema que es Te contra uso a Dios. ti como un ejemplo. Gracias. Pero cuando estabas en el mundo, cuando el Señor te Sí, salvó aquella amén, noche en Nashville, Tennessee, cambió tu vida. amén. Y pero tú amabas al mundo antes de ese momento, ¿no? Sí, amén. Simplemente no, bueno, amábamos el sistema, amábamos donde estábamos, aun cuando estaba destruyéndonos. Era algo que no sabíamos más qué hacer, no sabíamos más a dónde ir. En mi mente en ese entonces realmente no había ninguna otra opción. Ahora, el otro lado de esto es que habían cosas que yo no siempre estaba disfrutando mucho en la atadura, el dolor y la agonía. Y ahí es donde la gente que deja la presencia del Señor está. Recordemos que Caín en Génesis 4 huye de la presencia del Señor y establece a un grupo de personas que vive sin Dios. Ese es el principio del sistema del mundo. Paris, estabas atado por el alcohol y llegó un momento en tu vida, estoy asumiendo, quiero que me corrijas, que lo odiabas pero no podías detenerte. ¿Eso es correcto o no? Sí, Señor, estaba destruyendo mi vida, estaba destruyéndome internamente. Yo estaba muy enojado. Bueno, creo que más que nada, estaba muy enojado con la persona que yo era bebiendo, eh, y el beber estaba encima de todo eso. Caía como un peso, hacía las cosas peor. Pero sí, eso comenzó a destruir mi vida, a destruir mis amistades, mis relaciones y aún estaba destruyendo mi relación con mi familia. Y entonces, sí, sí, eso comenzó a destruir mi vida y una vez que algo comienza a quitarnos cosas, cosas que amamos y que tenemos, que queremos, comenzamos a aborrecerlo, pero simplemente Pero no conocemos la salida. no podías dejarlo atrás, ¿no? La situación era el deseo de dejar de hacerlo. La gente me dice todo el tiempo, por ejemplo, yo debo dejar cuando les digo, tienen que dejar de beber. Ellos dicen, yo puedo dejarlo de hacer cuando yo quiera y finalmente era lo que me estaba pasando a mí, que no quería dejarlo. Pero Dios llegó a mi corazón y se llevó el deseo de todo eso. Lo hizo instantáneamente. Instantáneamente, así es. En una iglesia en Elkin, West Virginia, Dios llegó y todo lo que pedía era, Señor, si me libertas del alcohol y el tabaco, te serviré el resto de mi vida. Y Él llegó a mi corazón en ese momento y me libertó. Yo regresé le llamé a mi madre en camino a casa, le dije, no sé cómo explicarlo, no sé ni siquiera, no puedo explicarlo, todo lo que puedo decirte es que no soy el mismo que era cuando me desperté esta mañana, soy diferente. Ujú. Y regresé a mi casa ¿Y qué y te dijo ella? ella comenzó a llorar. ¿Tu madre Sí, era creyente? amén, sí, así es. Mi madre me había enviado, ¿Sigue con vida ella? sí, ella me había enviado un mensaje por texto. Varios meses antes me había dicho que necesitaba leer Proverbios 21 y debes dejar de beber. Y yo me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Yo voy a salir a beber esta noche
Y si yo leo ese pasaje de la Escritura y Dios de hecho no quiere que los creyentes beban, voy a sentirme muy mal acerca de lo que voy a estar haciendo esta noche. Así que yo decidí no leerlo y yo lo ignoré. Un par de meses después estaba yo sentado, listo para comenzar a beber con mis amigos. Y cuando me senté, estaba en el reclinador, puse una caja de cervezas enseguida de mí y me recosté. Saqué el teléfono de mi bolsillo. Mi bolsillo tenía un código que ya estaba abierto, por cierto. Había una aplicación bíblica abierta, ya lista, y era Proverbios 21, estaba ahí delante de mi Mm. nariz. El vino es escarnecedor, la cibra alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es Ahí sabio. estaba. Versículo 2 es lo que me impactó. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Ahí mismo, en ese momento, Dios habló a mi corazón y me mostró que beber es un pecado que hace al rey airarse. ¿No es ese el problema principal de estas universidades, el alcohol? Es lo que la mayoría de los jóvenes van a la universidad a hacer. Quisiera decirles que la mayoría de los jóvenes van a a la universidad para educarse, pero la verdad es de que van para experimentar. Es realmente lo que la universidad es un gran experimento tratando de descubrir quién uno es, entre comillas, experimentando con el alcohol, con las drogas, con relaciones ilícitas y diferentes formas espirituales de... Ese es un experimento peligroso. Ciertamente es algo muy destructivo, ese tipo de experimentación. Demasiada de nuestra generación, de nuestros jóvenes, están adictos al alcohol antes de la edad de 21 años, adictos a las drogas antes de llegar a los 21 años, aún más jóvenes. Y contigo el alcohol y las drogas, eso te ayudó a hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Bueno, me ayudó a encontrar un alivio de, como les dije, del dolor que ya estaba en mi corazón. Me ayudó a encontrar ese alivio. Me refiero a Lauren ahora. ¿Correcto o no? Sí, bueno, lo mismo. Lo que hemos dicho desde Muy bien. siempre es que las drogas y el alcohol realmente son un escape. No lo vemos en el momento, pero el sistema del mundo, que es de lo que estamos hablando, que Cristo nos puede libertar de ello. Pero piensan, Paris, que si consumen alcohol moderadamente, esa es la idea que tienen. Nadie que yo conozco, tal vez hay personas que pueden pensar así, pero nadie con los que yo estaba, ellos no estaban interesados ellos estaban interesados en emborracharse. Los Así, estadounidenses beben para emborracharse. Punto final. ese es el escape. Sí, amén. Y esa ha sido la naturaleza de nuestro país desde que comenzó. Y eso ha sido uno de los problemas. Siendo una persona joven, expuesta a ello, consumíamos drogas y alcohol. No nos dábamos cuenta que, de hecho, estábamos alejándonos de quienes éramos y de la vida misma, porque el sistema del mundo no provee algo que pueda traer finalmente una ayuda o satisfacción al corazón humano. Mucha desilusión, mucho dolor, mucho trastorno y no hay manera de cómo solucionarlo. Escuché en las noticias ayer que están encontrando que la marihuana es un tremendo problema con la situación mental del individuo. Evita de que las personas piensen ¿Qué correctamente. tanto tuvieron que fumar para investigar eso? Bueno, puedo ver yo el estudio ahora. Bueno, Dios. cualquier cosa que le quite la atención a uno del sistema e interrumpa el fluir natural de lo que Dios creó, es, una vez más, otro escape. Así que, una vez más, se está exacerbando el problema, no se está ayudando cuando las drogas se hacen disponibles o el alcohol se hace disponible a cualquier nivel. La respuesta a todo eso, para mí, y para Pérez, y para múltiples millones de otros, ha sido Cristo. Hay una satisfacción en Cristo que encontré y me puse a pensar, ¿quién quisiera este pobre sustituto? Sí, Solían hace años, fuera de las licorerías, solían anunciarlo como espíritus, sí, claro, claro. y eso es exactamente correcto. Todavía lo hacen en algunos círculos. Entonces es una experiencia con espíritus que uno no quiere, pero es lo mejor que el mundo tiene y es la falsificación de lo que el Espíritu Santo puede hacer, que es algo que nos puede traer un poco de paz y vida.
que no tiene precedentes, no causa que uno ah, abrace el Ujú. inodoro cada mañana cuando uno La despierta. iglesia promoviendo el consumir alcohol moderadamente, ¿es eso satisfactorio, como algunos dicen, el consumir alcohol moderadamente? Eso simplemente es un escape, ¿no? Entiendo el argumento, pero cuando se fija uno, ¿Y cómo entendemos el argumento? entiendo el argumento porque hay pasajes de la escritura que se utilizan para validar el uso del alcohol. Entonces entiendo qué es lo que están tratando de hacer cuando ellos toman ciertas escrituras y dicen, bueno, esto prueba que no hay problema con beber. Entonces entiendo yo eso. Simplemente no estoy de acuerdo. El problema que tenemos es que cualquier acción que cause dolor o quebranto o que lleve a otra persona o que la desvíe es una acción que no es correcta para un cristiano. Ujú. Punto. Eso para mí es el problema principal. Y aceptar lo que el mundo usa para encontrar algún tipo de paz o de reposo o gozo o cumplimiento es una locura. Lo que Pérez acaba de citar de Proverbios 21, el vino es escarnecedor, va a levantarse un día Ujú. u otro y le va a morder la espalda, por decirlo así. Y una vez más, si usted hace los estudios o lee los estudios, lo que el mundo tiene que decir del alcohol mismo, el estudio de, la institución del alcohol, se me olvida el nombre del estudio gubernamental, dice que lo mejor que uno puede hacer es abstenerse del alcohol por causa del impacto negativo en el cuerpo humano. Pero eso y la marihuana no son casi lo mismo. Bueno, la marihuana no es lo mismo, pero aún así es el mismo esfuerzo y la idea de la marihuana, una vez más, es ese escape. Sáquenme de donde estoy. No quiero estar aquí. Mm. Sea que lo digamos o no, esa es la verdad. Bueno, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de vida se está viviendo que tienen que encontrar ese escape? Mi papá decía lo mismo. Buena Y pregunta. realmente cuando yo no era salvo, yo estaba buscando algo y realmente yo no sabía qué era lo que estaba buscando. Y pensaba yo, bueno, la vida tiene que ser mejor que esto. Pero había un vacío en el interior que nada podía llenar. Y realmente mi pregunta es, ¿qué tipo de vida la persona vive que tiene que continuamente encontrar un escape? Recordemos que estamos hablando del sistema del Ujú. mundo, lo que se ha desarrollado en él. Recordemos que el sistema del mundo ha comenzado o fue comenzado por un hombre que huyó de la presencia del Señor. Entonces todo el sistema está edificado en el hombre sin Dios, por lo Ujú. menos de la manera como la Biblia lo define. Entonces esta huida, este escape, es simplemente algo acentuado por el alcohol y las Ujú. drogas. Es otro paso en esa dirección equivocada. Pero ese sistema del mundo que fue creado, donde el hombre pensó, bueno, yo voy a agradarme a mí mismo, voy a buscar lo que creo que es importante, no puede, una vez más, satisfacer el corazón humano. Entonces, hay una búsqueda de una salida del sistema en el que estamos. Bueno, es irónico, pero Caín hizo eso aún después de que el Señor le se extendió a él y trató de que él se detuviese Man. y se condujo como debía de haber sido. Hay un sacrificio en la puerta. Ve Amén. y tómalo. Pero hermano Suárez, ese es el resultado de la caída. Por eso es que eso es pecado. Es la influencia del pecado. Recordemos que la naturaleza pecaminosa, todos los hombres son parte de ello. Reciben cuando nacen parte de su naturaleza. Es doble. Primordialmente un enfoque en el yo y un odio, una enemistad contra las cosas de Dios que tratamos de controlar. No me digan a mí qué hacer. Así que todo el proceso de Dios exhibiéndose a sí mismo como creador, pidiéndole al hombre que sea moral de acuerdo a su estándar, es aborrecido por el mundo. Así es. Muy bien. El hombre siempre trata de hacer dos cosas, crear su propio Dios y crear su propia realidad. Así es. Aún el día de hoy tenemos algo que yo creo que también tiene la misma consecuencia que las drogas.
cosas como el metaverso. Ahora tenemos un universo completamente virtual que la gente está creando para comprar diferentes cosas como bienes y raíces en este metaverso, que es un universo, un Ujú. ambiente irreal. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Usted se pone un casco con unos lentes en su cabeza y usted puede vivir dentro de este metaverso y crear y comprar y hacer lo que usted quiera. Y esto va a ser gigantesco en los próximos 10 años. De hecho, en algunos lugares la gente está comprando bienes y raíces en este mundo virtual, hermano Swagger, que valen más que algunas casas en ciertas áreas de este país. Siempre tratando de crear cosas pensando que somos diosesitos, pensando que somos nuestra propia realidad o una utopía en la que queremos Bien, vivir. pero el hombre está tratando de hacer otro Dios y la iglesia está tratando de establecer otro altar y no satisfecho con lo que Dios ha hecho. Quieren Exacto. hacerlo ellos mismos y la cruz pues no está en el pensamiento de ellos. Como lo que Loren estaba diciendo con Caín, él trató o trajo los sacrificios de sus propias obras que el Señor no Ujú. quiso aceptar y dijo que el pecado está a la puerta Así y es. le sería bien recibirlo, pero no quiso hacerlo como Dios quería. En vez de eso, mató a su hermano y es lo que sucede. El camino de la verdad es de lo que se habla y la manera del mundo, el sistema del mundo. Yo lo he visto en el mundo de negocios. No, no está solamente en el mundo de negocios, sino en los hogares, en las casas, en el corazón, en el sistema educativo, en todo lugar al que vamos, en el gobierno. El mundo quiere controlar a otros. Eso es lo que el deseo del hombre es, guiar y dirigir a otros, como Satanás quería dirigir y guiar a la humanidad, que es porque él trató de traer el pecado sobre Adán, para que él pudiera controlar al mundo y él en el sistema del mundo. Pero esta palabra libertado, libre de este mundo presente, nos ha redimido. Así que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora podemos operar a través del Espíritu, haciendo esas cosas que son de agrado a Dios. Cualquier otro mensaje aparte del evangelio que Pablo predicó que será fuerte en los próximos versículos nos deja, vamos a decir, un pie en el mundo y un pie en el reino. Aún la ley propiamente, el mundo la llama del mundo propiamente porque no nos liberta totalmente del sistema del mundo. No, no puede. Y la realidad es que para todos nosotros la iglesia necesita escuchar esto. Nosotros empezamos a pensar como el mundo en lugar de, antes de comportarnos como el mundo. Las filosofías del Amén. mundo Así es. son más destructivas que los vicios del mundo. Nosotros pensamos de acuerdo a su consejo, su opinión, y es allí donde empezamos a encontrarnos esclavos a sus vicios. Pero la palabra de Pablo nos enseña que, o la palabra que nos entrega Pablo, nos enseña que es lo único que liberta al cautivo. Por eso declara, ya lo ha hecho, que ya nos ha libertado de este tiempo presente. Y cualquier otra cosa, aparte del Evangelio de Pablo, nos deja con un pie en el mundo y un pie fuera. Y tenemos suficiente carne ya en nosotros. No necesitamos tener un Evangelio alterno que nos ayude, pero con eso estamos tratando. Y estos vicios, síntomas de pecado estarán allí si no ponemos atención al mensaje. La cruz de Cristo es el Amén. fundamento del Evangelio. Es el propio fundamento. Si usted deja eso a un lado, no le resta ningún Evangelio en lo absoluto, porque es el fundamento. Es el fundamento y todo se edifica en ello. Podemos notar que si lo identificamos, toda falsa doctrina comienza con una falsa impresión de la cruz y es ignorado o es visto de la manera equivocada. Y ese es es la causa de toda falsa doctrina, donde el hombre comienza a crecer eso que está mal. He escuchado también Es que dicen que cualquier ataque en la persona o la obra de Jesucristo, Ujú. cualquier ataque, Repite eso otra vez, por favor. cualquier ataque, cualquier mala representación de la persona o de la obra de Jesucristo es falsa doctrina y Satanás lleva a la vanguardia ahí. Él quiere contorsionar, tergiversar la persona de Cristo, el mundo, la iglesia, y también quiere denigrar y acabar con la obra consumada de Cristo en la cruz. Si usted remueve a Cristo de la cruz, usted ha removido la propia razón por la cual él vino. Exacto, si usted quita la cruz no queda Mm, con nada más que con otra filosofía. exactamente. Realmente no es nada más que una idea de hombres.
todos los diferentes ismos. Cuando nos fijamos en la iglesia, en el mundo de la iglesia, lo que he visto yo, creo que todos estamos de acuerdo que han tratado de traer una mezcla, traen algún tipo de principio mundano para tratar de cumplir algunos de los valores cristianos. ¿Cómo nos santificamos? Bueno, y traen conceptos del sistema del mundo, traen inspiraciones o más bien a motivadores, conceptos de otras religiones que quieren que nos concentremos en cómo mejorarnos. Ujú. Pero ese es el reto. No podemos mezclar la cruz con algo más. Se convierte en algo inefectivo porque cualquier otra cosa va a depender de la fuerza de voluntad y las obras que negarán la fe que uno tiene en la obra consumada de Cristo. Bueno, John, no creo que lo está mezclando, yo creo que totalmente se está ignorando completamente. Realmente, cuando se enciende la televisión y se dirige a predicadores uno tras el otro, am, no escucho a ninguno predicando la cruz, excepto de vez en cuando alguien dice Jesús murió por mí y eso, bueno, está bien, pero la cruz realmente no se está predicando. Lo que estamos viendo es la conclusión o el resultado de cosas que comenzaron hace 20, 30 años. Por ejemplo, el mundo pentecostal, muchos de ustedes crecieron en ese mundo con respecto a lo que tiene que ver con las iglesias, porque no entienden la santificación. Esa fue mi conclusión. Ellos se movieron hacia la psicología para tratar de ayudarle a la gente que tiene Mm, luchas en sus vidas y dificultades y adicciones. Oh, necesitas ayuda profesional en vez de llevarlos al altar y mm. entender y enseñarles cómo vivir para Dios. El altar no lo estaba haciendo porque estaban tratando de tener un evento y tener victoria sobre el pecado. Se les acabó a dónde ir y la psicología encontró su lugar. Y ahora hay más personas que gradúan de sus seminarios con psicología, sabiendo menos de la Biblia. Así que ahora estamos viendo hacia atrás lo que comenzó hace 20, 30 años. Pero el día de hoy el resultado es que tienen la razón. Ni siquiera le ponen atención a la cruz ya en comparación de lo que está pasando. Como usted dijo, ocasionalmente se escucha que Jesús murió por mí, pero ¿se entiende eso o no? ¿Cómo vivir para Dios? Realmente el método, el camino de la cruz y el mover del Espíritu Santo, el blanco de nuestra fe, ellos no saben de qué se está hablando. Es algo que es desconocido en la vida de muchos predicadores. Pero el problema, como se mencionó anteriormente, es que es una cosa el desconocer y es una cosa Correcto. tener la oportunidad de conocer, pero aún no conoce lo suficiente para escuchar. Rechazarlo. Ignorarlo es rechazarlo. Yo no sé si lo rechazan tanto como que se aparten, ¿no? Las buenas nuevas, y sé que esto tal vez suene un poco interesante, las buenas nuevas es que estamos viendo fracasos significativos en la vida de la gente, lo cual significa en esa desesperación, tal vez escuchen el mensaje ahora. Es lo que estamos Algunos esperando. sí. No podemos producir el resultado, esa es la obra de Dios, pero muchos lo escuchan y yo he hablado con algunos y yo sé que muchos hemos escuchado ah, los mismos testimonios de otros, hemos escuchado durante años, pero ahora lo estamos recibiendo, porque están pasando por fracaso y está causando que ellos reevalúen, reexaminen lo que están creyendo. Entonces yo creo que el Señor permite el fracaso, por supuesto, ese es el proceso judicial del pecado y Mm, eso producirá así esos es. fracasos. La Biblia permite que esto suceda y así tendrán dominio y ellos dicen, ya no quiero vivir así. Así que esas son buenas nuevas hoy. Muy bien, Dave. El versículo 6 en el capítulo 1 de Estoy Gálatas. maravillado de que tan pronto os hayáis abandonado a aquel El Espíritu Santo, que os llamó a la gracia de Cristo, hecho posible por la cruz. a otro evangelio. Cualquier cosa que no tiene la cruz como su objetivo o objeto de fe. Vamos a detenernos al final de ese versículo, a otro evangelio. Y consideremos eso. Eso es algo bastante poderoso. Otro evangelio. Pero no le va a ayudar en lo absoluto. Correcto. Es una pérdida de tiempo. Pero estoy yo yendo muy lejos diciendo que si no es la cruz de Cristo, Jesucristo y este crucificado, entonces es otro evangelio. Que no es evangelio en lo absoluto. Ese es Así el es, punto. correcto. Él lo continúa y lo dice en el Ujú. versículo 7. Otro evangelio significa que es de diferentes naturaleza y carácter completamente. El evangelio que Pablo predica y después lo declara como que no es evangelio en lo absoluto. No es buenas nuevas.
el carácter del evangelio que estaban presentando los judaizantes era un evangelio de obras, básicamente autoayuda, por decirlo así. Usted lo hace y después Dios lo acepta. Trabaje así y después Dios lo recibirá. Esas no son buenas nuevas. Es lo mismo de siempre, reempaquetado y servido en religión. Así que, una vez más, no es un evangelio. No hay ninguna otras buenas nuevas evangélicas aparte de Cristo y el crucificado. Si hace la pregunta a la mayoría de los predicadores cómo vive para Dios exitosamente, ¿qué responderían? Yo estoy convencido que la mayoría de predicadores nos darían una lista de obras, una lista por Así hacer y es, cumplir. así es, así es. Y una vez más, nosotros sí tenemos una responsabilidad, pero nuestra responsabilidad en esta vida como creyentes es crecer en humildad, crecer en dependencia, crecer en gracia. Todo eso viene con un objeto apropiado de fe cuando estamos dependiendo de Cristo y no de nosotros Y mismos. ese blanco de la fe es que, Bueno, tiene que ser Cristo y lo que Él ha logrado. cuando usted estaba diciendo esto, yo estaba pensando, bueno, ellos tal vez responderían con palabras y esperaría yo que la mayoría dirían, citarían ese versículo que conocemos, el justo por la fe vivirá. Yo creería que cada predicador en América podría citar ese versículo y decir, así debemos de vivir para Dios, por fe. Pero tenemos que hacer la próxima pregunta también. ¿Qué significa eso? ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? ¿En qué creemos? Porque hay muchos predicadores hoy que están predicando fe. Claro, Amén. ellos están predicando, tenemos que creer, tenemos que estar en alguna manera. La mayoría de los mensajes son positivismo, aliento, creyendo todo lo bueno, no pensando en nada de lo malo, lo que ellos catalogan malo. No voy a mencionar nombres, pero vemos lo que es popular hoy día y lo que está vendiendo muchos libros. Se trata de esa fe, pero ¿qué tipo de fe? Eso es la diferencia y lo que Pablo trata de enseñar. ¿Qué tipo de fe provoca el mover del Espíritu? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué debemos estar creyendo? Porque lo importante para mí es que cuando dice que hemos sido removidos de aquel que nos llamó, eso presenta el mensaje de este libro porque todo va a ser contrastando. En la mente de Pablo están caminando en la carne o en el Espíritu. Y aquí realmente pone el precedente del libro porque estos de Gálatas estaban siendo removidos del Espíritu Santo. No Correcto. estaban caminando con lo que él estaba tratando de llevar. Luego dicen, si son dirigidos por el Espíritu no están bajo la ley. ¿Por qué es el Evangelio que estamos creyendo? ¿Cuál es la fe en la que estamos creyendo? ¿Cuál Evangelio? ¿Es aquel que fue entregado a los santos o es otro Evangelio? Amén. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Si no fuese así, no estuviésemos aquí el día de hoy. Él es muy paciente, pero sí llega un momento cuando dice, bueno, es tiempo de hacer las cosas correctamente. No se puede estar jugando, coqueteando. Él demanda que nosotros... Y ese tiempo usualmente llega cuando los judaizantes llegan a la puerta y comienzan a predicar otro evangelio, queriendo decir que él permite la falsa doctrina llegar y Mm, comenzar a ser predicado en el púlpito, etcétera, o probablemente en, no sé, como quiera que la mm, gente es expuesta en la televisión, en la radio, lo que sea, y como en el Antiguo Testamento, él permite que la levadura llegue para probar a su pueblo, para ver si reconocemos que hay algo malo aquí. ujú. Muchas veces así es como lo hace. Pero podemos decir que otro evangelio es cualquier cosa aparte de Cristo y este crucificado. Creo que así debe ser. Y una vez más, recordemos que Pablo tiene el entendimiento del nuevo pacto y era su trabajo defenderlo. Él diría en Colosenses capítulo 2 que Mm, esta responsabilidad creó en él un gran conflicto cuando él vio otros mensajes tratando de destruir lo que Dios quería establecer. Si la única manera de vivir para Dios como creyente es poner la fe en Cristo y en el crucificado y mantenerlo ahí, no hay otro evangelio. ujú. Si es la única manera de vivir para Dios, o hay una variedad para No, vivir para no lo Dios. sé. No, solamente hay un evangelio. Así es, no hay otra manera. Otra cosa muy importante, vamos a llegar a ello en unos cuantos versículos, pero estos individuos judaizantes intencionalmente estaban haciendo lo que estaban haciendo.
deseaban cambiar el blanco de la fe y la dirección de estos de Gálatas. Estaban presentando la circuncisión, los días de fiesta, sacrificios y todas estas cosas Todos los aspectos de de la la ley, ley. Sí. cumplidos en Cristo. Mm, Entonces, si regresamos a eso, cometemos mm. pecado. Lo que nosotros discutimos ayer, me parece que fue, sobre esto en la programación el miércoles en la noche, en el servicio, el miércoles en la noche. Las personas en este movimiento hebraico no leen el libro de Gálatas, ¿será? Hermano Swagger, como ellos interpretan las cosas, Entiendo, pero usted puede interpretar, usted puede decir que esto aquí al frente de nosotros es un vehículo, pero no lo hace un vehículo, es una cámara. bueno, desafortunadamente dice aquí que en 2 Corintios 3, cuando uno regresa a leer a Moisés, uno pone un velo y uno de hecho se convierte en una persona Ujú. ciega. Vamos a tomar esto palabra por palabra. Estoy maravillado que están tan pronto os habéis abandonado a aquel. Está hablando aquí el Espíritu Santo, mostrando que estas personas habían llegado de la manera correcta. Así Ellos es. habían aceptado lo que Pablo predicó y enseñó, que la ley era maravillosa, grande y buena, pero había terminado, que había servido su propósito y ya había terminado y ahora la cruz ha tomado su lugar. Pero ellos están dejando eso. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis abandonado. os hayáis abandonado a aquel. Y están hablando aquí de estos falsos maestros que causaron problemas al predicar la ley, diciéndole al pueblo, bueno, Jesucristo es el Mesías, todo esto es bueno, grande, maravilloso, pero hay que guardar la ley. Piénselo, léalo propiamente en el Antiguo Testamento. Son cosas maravillosas, ¿no? Y tenemos que guardarlas. Evidentemente, ellos lograron que algunos creyesen eso. Algunos estaban creyendo eso, mostrándonos lo peligrosa que es la falsa doctrina actualmente hoy. Están escuchando lo que estamos diciendo. Es el problema está tan malo hoy como lo estuvo 2000 años atrás bajo el ministerio del apóstol Pablo. Escuchen lo que les estoy diciendo. Desafortunadamente, hay muchos hoy que están entrando en la falsa doctrina, aún como era en aquel momento, aún en este tiempo presente. Hermano Suárez, hace unos momentos usted mencionó cómo no entendía cómo algunos de estos individuos pueden moverse de la cruz a estas otras doctrinas hoy. Pablo se maravilló. Aquí tiene la idea de que él se maravilló. ¿Cómo pueden hacer esto? Siendo que se les dio instrucción adecuada, liderazgo adecuado, tienen la dirección del Espíritu Santo en sus vidas, confirmando todo lo que Él les había dicho. Él se maravilló. Nos maravillamos a veces. Yo me maravillo con lo que ha sucedido y con lo que yo comencé a creer en el pasado. Afortunadamente el Señor fue paciente conmigo, me ayudó. Pero uno se pregunta a Mm, veces cómo el mensaje de la cruz puede ser rechazado o ignorado mm, cuando es tan mm, simple y fácil de seguir y entender. mhm, Sin embargo, nos maravillamos, Pablo se maravilló porque conociendo las consecuencias es lo mhm. peligroso. Una persona, aun si usted se desvía solo un poco, sigue adelante en esa dirección y va a alejarse más y más de la cruz, como le mencioné antes de la pausa. Si se fijan, yo me fijo en los 1600, o más bien en 1960, y la teología del dominio ahora que estaba encontrando sus orígenes, la idea de el señor Dooney
y la enseñanza de dominio que es muy prevalente hoy, que estaba un grado desviado, pero 50 años después están tan removidos de la Ujú, cruz que están completamente en la ley. ujú, Todo eso que quiere ujú. a gobernar la sociedad, que quiere decir que si usted comete un pecado, debe ser apedreado. Es lo que enseñan y es lo que él dice en su libro, sus institutos de la ley bíblica, que sucederían si uno hace la ley de Moisés, la ley de la tierra americana. Y hay Ujú. muchos hoy que siguen esa enseñanza. Dios los llamó el elemento hiperhebraico, pero aún ese movimiento está más popular, Pero está creciendo. rápidamente afectando e infectando a la iglesia, al sistema de educación en casa. Está moviéndose hacia esa dirección más y más al fijarnos en su literatura. Ujú. Es un pobre intento, mal intento de tratar de llevar la Biblia a la atención del pueblo. Pero la Biblia debe de ser presentada a la atención del pueblo americano, claro que sí. Absolutamente. Me duele lo que está sucediendo en la nación, oramos por ello cada día, pero tiene que llegar a un evangelio que es el evangelio, no otro evangelio. Tenemos que entender que hay moralidad cuando nosotros abrazamos a Cristo, pero ¿cómo se logra? ¿Cuál es la moralidad? Francamente, la moralidad que se está viviendo cuando nosotros estamos en Cristo es mucho mayor que cualquier otra cosa demandada o expresada en la ley mosaica, porque Cristo no solamente nos salva, pero también nos equipa para lograr un estándar mayor, pero no a través de la carne, solamente a través de la fe y la gracia, solamente a través de el ahora presente Espíritu Santo, lo que la ley no podía hacer, Dios enviando a su Hijo en la semejanza de carne, lo ha logrado. Entonces todo eso debe de entenderse. Queremos volver a la Biblia, claro, pero ¿qué es lo que entendemos de la Biblia? ¿Qué estamos viendo? ¿Realmente estamos llevando el Evangelio de Cristo al corazón y la mente de las personas? Si no, entonces el retorno a principios bíblicos o tratando de ponernos una vez más bajo la autoridad y responsabilidad de la ley de Moisés será dañino, claro que lo será. Este Eh, evangelio que Pablo predicó y enseñó, que realmente es lo que estamos tratando ahora de emular o presentar, ellos lo estaban abandonando. sí, señor. Estaban ellos entrando a la ley. Hay una versión. Un entendimiento del Evangelio de Jesucristo, que es el entendimiento que Dios le ha dado a la iglesia. Eso es lo que Pablo realmente está tratando Ujú, de presentar. El Evangelio que él presenta, si usted se aparta de ese Evangelio, usted se aparta de Dios ujú. mismo. Ahora, las buenas nuevas de esta palabra removido está en el tiempo presente, lo cual significa Así que es. no es final, no es arreglado. No han dejado la gracia de Dios, dejado el Evangelio de Jesucristo. No han sido removidos, pero estaban en camino a ella. Estaban en camino. Así que al estar escribiendo esto, a los Gálatas están afectando esto. Al escribir esta carta, al presentar esto, se están alejando más de la verdad del Evangelio Jesucristo. Pero yo creo que eso es un punto muy importante que Pablo está haciendo aquí. Discernir el Evangelio Ujú. es discernir a Dios mismo. Entonces hay un entendimiento del Evangelio que es el entendimiento correcto del Evangelio. Hay una interpretación del Evangelio
que es una interpretación correcta del Evangelio. No se trata de cómo yo lo veo y después cómo tal y tal lo ve y cómo aquella Ujú. otra persona lo ve o cómo aquella denominación lo pueda ver. Hay un entendimiento correcto del Evangelio. Ahora, volviendo a la ley, ellos estaban abandonando la cruz. No lo habrían entendido y los judaizantes no se lo presentaron de esa manera. Sí, estaban diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios, tal vez venimos de Jerusalén Sus credenciales. y nosotros sabemos a lo que estamos hablando. Correcto, sí. Tenían que ser a propósito, ignorando lo que Jesús dijo, aunque Pablo nos está entregando eso también. Esta era la confusión y es lo que está de malo, está mal con la iglesia hoy. Ellos no están diciendo que Jesús no es el Mesías y que no es el Salvador. Sí, Eso sí. no es lo que están diciendo que sí lo es. Y si realmente le aman, entonces ustedes, y eso es lo que vamos a llegar a presentar el siguiente versículo. Mm. Hay algunos que os perturban cuando ellos llegaron con ese mensaje. No estaban atacando la cruz de Cristo, no estaban atacando a Cristo públicamente. Estaban diciendo que si realmente aman a Dios, y la palabra inquietar o perturbar significa Ujú. perturbar emocionalmente, mentalmente, utilizan el amor de Dios de la persona para promoverlos o desviarlos a una manera carnal de vivir para Y Dios. realmente era un ataque directo al ministerio de Pablo, porque cuando va a su Correcto. conversación con Pedro, él lo describe de esta manera: Pedro, tú vives según la manera de los gentiles. ¿Y qué significa esto? Bueno, en la iglesia primitiva, eso significaría que la iglesia es lo que Pablo estableció y empezó a enseñar nada más que fe en el Evangelio para la vida. Pero la manera de los judíos es lo que él utiliza para decir, Pedro, no es la manera como vivimos. Pero Y si esos edifico lo creyentes judíos no lo estaban aceptando. Ellos no estaban aceptando la idea de que nosotros teníamos que creer lo que este Pablo, el impostor, estaba tratando de enseñarle a la iglesia. Él está moviendo a la iglesia totalmente de un sistema equivocado a otro. Y Pablo dice, ya no vivimos según la manera de los judíos. Él está entre medio de la situación. Dice, vivimos de acuerdo a los gentiles y no está hablando de la maldad o el pecado. Él está hablando de lo que él había introducido a la iglesia de los gentiles, que era un evangelio que era separado del sistema judío. Él había correcto. presentado un evangelio libre del Raíces movimiento hebraicas, sí. hebreico, y era, bueno, acéptalo o no. Yo estoy predicando esto, no estoy incluyendo el antiguo camino judío, pero eso levantó el ojo de la iglesia judía y se molestaron mucho por la iglesia de Pablo o no estaban dispuestos a separarse de ese antiguo sistema. Y eso lo podemos entender, pero ellos se habían molestado tanto con el evangelio de Pablo que ellos realmente Amén. rechazaron la libertad de lo que él predicaba, Ni siquiera que, no creían que era lo correcto, ni y que no debían sabían que hacerlo. tenían que hacerlo, que era Exacto, correcto no incluir la ley de Moisés. exacto, sí. Jesús dijo las obras viejas eran mejor. Pedro sintió esto. Pensemos en esto. Todo el grupo, Bernabé, Pedro, Bernabé, Pedro, eh, ministerio de Pablo, sí, este engaño es muy serio, no es simple. Aún aquellas personas estudiadas y que lo han testificado. Creo que usted comenzó a decir que si Pablo dijo que si edifico lo que destruí, soy transgresor. así es, y era lo que Pedro Era lo estaba que Pedro estaba haciendo. haciendo, entrando en la ciudad, causando disimulación, Ujú, hipocresía, separación y división. mm. Hermano Suárez, estaba pensando yo, hablando con alguien acerca de este movimiento hebraico moderno, la manera como interpretan Romanos 3:31, donde dice que no hago vana la ley de Dios, sino que la establezco. Así Ellos es. de hecho comparan eso al hecho de que debemos establecer la ley y tenemos el medio para hacerlo desde la cruz. Ujú. Entonces ellos piensan que pueden establecer las leyes de Dios regresando a el antiguo pacto, mitzvahs, mandamientos, etcétera, que pueden hacer eso en su propia fuerza de voluntad, que no lo podían hacer antes. Una vez más, ellos caracterizan Ujú. erróneamente esto porque no entienden la cruz y no entienden la justificación y con severidad tampoco entienden la santificación. Bien, muy Es muy importante importante. que cada creyente tenga la interpretación correcta de Romanos 6, porque realmente en ese párrafo Pablo presenta claramente que el cristiano no está ahora, no es responsable
a la autoridad o responsabilidad de la ley. Usted ha muerto a la ley por el cuerpo de Cristo y en realidad Mm, todas las personas, eso por lo fue que lo que Cristo hizo en la Jesús hizo en la cruz. cruz. En realidad todas las personas son responsables a la ley cuando nacen. Y en el juicio del gran trono blanco, la ley de Dios comprueba que el hombre merecía ser eliminado de Dios para siempre. Pero la ley entonces fue la primera esposa de la humanidad. La única manera de ser libre de esa esposa a la que era responsable, la ley, era morir. Y eso fue lo que hicimos en Cristo. Usted ha muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo para que pueda traer o dar fruto a Dios. Ha muerto a la ley por el cuerpo de Cristo para que puedas casarse Correcto, con sí. otro, con Cristo. Amén, así A es. lo que usted muere no se asocia con eso más. Pero esa es la fuerza de la declaración de Pablo. Él escribe esto y esto es lo que él habría enseñado. Y se puede ver todo eso en el libro de los Hechos en su primer viaje misionero. Está diciéndole a ellos qué es lo que jamás podrán hacer bajo la ley. Así que él ha explicado esto al mundo gentil. Pero lo mismo que confronta al hombre el día de hoy es, nosotros creemos que solo Cristo y el crucificado produce salvación y produce Ujú. santidad, una verdadera santidad. La santidad por el medio de la ley, reglas, rutinas, atrae la carne. Y Ujú. no me digan a mí que no tengo que hacer, y usted llene el espacio en vacío ahí, el espacio en blanco. Estamos muertos a la ley por nuestra unión con Cristo, libres de eso. No somos libres de vivir moralmente. En realidad, Pablo enseñaría que estamos bajo la ley de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que yo soy responsable ante Cristo. Soy responsable a sus apóstoles, soy responsable ante lo que Él nos enseñó en cuanto a cómo vivir para Dios y también al Espíritu Santo, que ahora vive en mí, que era la promesa del nuevo pacto. El antiguo pacto no es mi pacto, es Dios para principiantes y no quiero ser cruel porque no hay nada cruel en este asunto, pero la ley solamente podía revelar cierta porción del carácter y naturaleza de Dios. Usted tenía mucho más o tiene mucho más disponible Ujú. hoy, tiene un mejor pacto con mejores promesas. Así Hay es. mucha más información de la que podemos nosotros cegar del Padre porque estamos bajo Cristo, bajo Ujú. Él, bajo Cristo y su ley. Entonces, el medio de relación, el medio de mantenimiento, todo es nuestra Y responsabilidad. esto es lo que el libro de Hebreos nos Exacto, dice, ¿eh? Cristo es mejor, Cristo es Así es. mejor. Bien, volviendo a lo que por qué el movimiento hebraico tantos están entrando allí. Yo realmente espero y oro que la mayoría lo esté haciendo en ignorancia, que no saben lo que están haciendo. Y creo que es lo que está sucediendo, porque es que Pablo nos está literalmente diciendo, el aceptar este evangelio va a traer una maldición, si lo hacen, ¿no? Y yo creo que una persona veraje, yo creo que como Dios tiene tanta misericordia, yo no creo que todo el mundo que está jugando, coqueteando con eso, no entiende lo que está sucediendo, necesariamente esté totalmente rechazando el Evangelio. Yo creo que ellos tienen que, así como muchos de Gálatas, tienen que despertar, realmente están jugando con, Sí, si están jugando con la ley, pedazos y pedazos, am, n- deja de poner ese sistema. Él no va a hacer daño, no puede traer, la vida cristiana realmente será miserable o destruida totalmente. Bueno, nosotros hemos aceptado el Evangelio de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el favor nuestro. Yo no quiero nada